agregado. Las obligaciones que nacen por un delito. Luego nos explica que las obligaciones nacen de un cuasi-contrato, que sería la tercera, dentro de las cuales se incluyen las nacidas de tutela, beneficios de negocios, pago indebido, disminución de herencia, y una cuarta, que la denomina como las obligaciones nacidas del cuasi-delito. Asimismo, tengo, según Eloy Maduro Miranda, que la clasificación romana, para la clasificación romana, la fuente de las obligaciones, efectivamente, también reitera que es el contrato, el delito, el cuasi-delito, el cuasi-contrato y el cuasi-delito. Creo que a algunos de mis compañeros les toca describir contratos. No sé si sería conveniente que yo describiera cada una de las fuentes del derecho o la participación ya creo que de lo que tengo sería hasta acá. No, sí, a otros compañeros les toca desarrollar los contratos y todo eso, pero en principio, ¿alguno de los compañeros presentes tendría alguna pregunta o alguna interrogante que tenga o alguna participación para nuestra compañera Marlene? Si alguien tiene algo que agregar o algo que preguntar o algo que desean que le repitan, por favor. Si alguno tiene alguna pregunta. No, pero eso todo bien. Todo bien. A mí sí me gustaría, y disculpa a Marlene, que te agobie un poco, si te agobio, si me escuchas, a mí sí me gustaría que me volvieras a repetir en cuanto, un poco más lento, en cuanto a si, porque no escuché. Tú me hablaste, si lograste hablar, pero me gustaría que me lo repitieras, pues yo no escuché bien, en cuanto a esta figura que hablan el cuasi-contrato. ¿Qué significa un cuasi-delito, un cuasi-contrato en cuanto a esta fuente de las obligaciones que estamos hablando? ¿Nos podrías hablar un poquito más de ese tema otra vez? Por favor. Claro, bueno, parte de la investigación habla de que los cuasi-delitos y los cuasi-contratos son figuras que existían, que existen o que existen en Roma, una serie de hechos por los cuales se causaban daños a personas en su integridad física. Ajá. O en su patrimonio, o bien sea se enriquecían o se favorecían una persona a costa de otra. Tales hechos fueron categorizados por Gales como figuras de causa de diversas figuras. Tengo que los cuasi delitos en aquella época, tengo que los cuasi delitos abarcan diversos supuestos. Cuando, por ejemplo, el primero, cuando se arroja un líquido o una cosa a la calle y causaba un daño, es un cuasi delito. Ajá. Cuando una cosa era colocada en el alto de una casa y amenazaba peligrosamente con caer y causar daño, también era un cuasi delito. La responsabilidad del dueño de una nave o de posada por la sustracción de una cosa allí depositada por los viajeros y comensales o pensionistas, también eran cuasi delitos. Otro supuesto era la responsabilidad que le correspondía al juez cuando por dolo o negligencia dictaba una sentencia injusta. Eso se entendía como cuasi delito. Y cuasi contrato, ya lo voy a buscar en mis anotaciones, a ver, cuasi contrato. Caramba, no lo consigo. Con calma. Con calma. Sí. Cuasi contrato, delito, caramba. Esto. Tengo
No, está bien. tal de algo. No, perfectamente, está bien. Ahora te lo escuché mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias, Marlene, por tu aporte a nuestra clase de hoy. Muchas gracias. Ahora, en cuanto a la clasificación de los contratos, eh, nos le toca participar a nuestra compañera Katiuska del Valle, por favor. Katiuska, buenas tardes, adelante. Katiuska, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, profesor. Adelante. Sí. ¿Cómo está? Bien, chévere. Bueno, profesor, a mí me tocó hablar sobre la clasificación de los contratos, según por preferencia, por las facultades del juez, por sus efectos, por su naturaleza y por la dependencia. Fueron todos esos puntos. Ah, ok, adelante. Sí. Entonces dice que la clasificación de los contratos, desde el punto de vista de su origen, los contratos se pueden clasificar en consensuales y formales. Bueno, profesor, yo busqué una persona que me explicara más o menos la situación porque no entendía Ajá, los puntos de los contratos, pues. ajá. Y esa persona me explica que los contratos son que se dan sin ninguna formalidad y Ujú. que se pueden realizar entre 5 o varias personas, o sea, de 1 a 5 personas. ¿Qué ocurre? Sabe que está pagando algo, pero no es un contrato que tiene que firmar ni nada de eso. En los contratos formales, tenemos que los contratos formales son aquellos que se requieren de una forma específica para su validez. Como ejemplo, que los contratos formales es aquel que se debe hacer en voluntad de 2 personas. Un contrato, los prestamistas, ¿sabes? Que yo les presto una cantidad de dinero y yo firmo y usted firma. Llegamos a un consenso. Luego tenemos la clasificación de los contratos por su preferencia, que son los contratos que pueden ser clasificados en cuanto a su preferencia instantáneos y sucesivos. Ejemplo de esto, tenemos que los contratos instantáneos son aquellos que se refieren en un solo acto. Tengo un ejemplo de esto, profesor, que es como cuando compras teléfono, ¿sabes? Que firma como factura y allí acaba el contrato y se lo entregan en el preciso momento. Y luego tenemos los contratos sucesivos, que son son aquellos cuyo cumplimiento es escalonada, pues, con un tiempo. Yo tengo acá un ejemplo que se da preferiblemente en los contratos que se realizan como alquileres de apartamentos, de locales. En sí serían unos contratos de arrendamiento que llevan una serie de procesos y que la persona que va a arrendar o que va a hacer el alquiler ¿cómo le explico? En su momento el arrendamiento tiene que estar consciente para poderlo firmar. Luego tenemos por la facultad del juez. Dice que desde perspectiva, los contratos pueden ser clasificados como contratos comunicativos y aleatorios. En los contratos comunicativos tenemos que son aquellos que se deben por las partes están determinados desde la celebración del contrato. Yo tengo acá un ejemplo, profesor, que dice que en los contratos aleatorios se pueden realizar entre 5 personas o varias por un contrato hasta que todos
que sea un conjunto de, ay, ¿cómo le explico?, de personas que vayan a adquirir un bien. Entonces, al momento de que uno de esas personas no pague, el contrato será como eliminado. Luego tenemos los contratos aleatorios, que son aquellos que en la realización de alguna de las prestaciones dependen de un acontecimiento incierto. Creo que ese se basa en cuando usted paga un seguro de carro, que si no sucede, no sucede en el momento que usted se accidentó, que usted tocó y todo ese tipo de cuestión, el contrato no. Luego tenemos por efectos. Tenemos los contratos por efectos, que son los contratos que pueden clasificarse según sus efectos en nominados y innominados. O sea, los nominados son atípicos y no atípicos. Estos contratos son aquellos que están realizados bajo una norma que están ¿cómo le explico? Son nominados porque están realizados bajo una norma que se realiza en alguna de los tratos de seguro. Ahora, por su naturaleza, dice por su naturaleza que desde este punto los contratos pueden clasificarme como civiles o mercantiles. Los contratos civiles son aquellos que tienen el objeto de la transferencia de derechos y obligaciones de carácter personal o patrimonial entre particulares, mientras que los contratos mercantiles son aquellos objetos de actos de comercio que están regulados por el derecho mercantil. Yo tengo aquí un ejemplo que en realidad es que los efectos por su naturaleza se deben identificar según los diferentes códigos. Cuando tenemos actos mercantiles, lo tenemos por el código de comercio y tenemos el código civil de Venezuela. Eso, por la naturaleza, eso nos identifica qué código podemos utilizar o qué código es el que pertenece a los analizar. Tengo por su dependencia. Los contratos también pueden ser clasificados según su dependencia, principios y accesorios. Los contratos principales son aquellos que tienen existencia propia de ser independientes, mientras que los contratos accesorios, ejemplo, que un contrato principal puede ser una compraventa de un carro y el contrato secundario o accesorio no pasaría a realizarse si no existe el contrato principal, que sería la compraventa del carro. Hasta ahí mi exposición. Gracias. Gracias, Katiuska, por tu aporte a nuestra clase de hoy. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Tengo una pregunta, un intercambio de ideas con toda la clase. Con toda la clase en general. Recuérdense que la asignación consta de todos los temas. Todos los puntos tienen que ser subidos al portal el día 14 de febrero, el día de la amistad. Para algunos es el día del amor. Para mí es el 14 de febrero, el día que ustedes tienen que colocar la asignación en el portal, la cuarta asignación. Independientemente de si celebran el día con la otra connotación. Pregunta general, es decir, que todos tienen que tener el tema más o menos, por lo menos leído. Pregunta en general, primera pregunta. Cuando habla la bibliografía de la clasificación de los contratos, ¿qué facultades tiene un juez en la antigua Roma? Inclusive es la misma facultad que tiene un juez hoy en día,
Por eso es que el derecho romano es el génesis del derecho civil, por lo menos iberoamericano, ya eso lo hemos dicho en varias oportunidades. Entonces, cuando hablamos de la clasificación y le otorgamos las facultades al juez en un contrato de buena fe, ¿qué facultades tiene el juez en cuanto a un contrato de buena fe? Pregunta general para la clase, por favor. Alguien gustosamente que tenga bien participar. Por favor. Profe, cuando un contrato es de buena fe es porque el juez tiene aquella facultad de apreciar ambas partes de una manera muy equitativa. Ajá. Gracias, Jessica. Y en cuanto, Jessica, siguiendo el mismo tema y para toda la clase, insisto, si es de buena fe y es de voluntad y de buena fe, el juez entonces aprecia qué cosa, aprecia la voluntad de las partes para dar fiel cumplimiento a dicho contrato, ciertamente. O el juez influye de derecho, influye en alguna decisión extra que no hayan convenido dentro de la esfera de la obligación. A eso es lo que se refiere mi pregunta. ¿Cuál es la función del juez en cuanto al contrato? Imparcialidad, profesor. Imparcialidad. Pero Ajá, Marlene, adelante. también aplica para el juez y el derecho actual se consagra el principio de autonomía de las voluntades en cuanto al contrato. Entonces creo que ese es el principio primordial que el contrato da, es la voluntad de las partes. Claro, exactamente. Ambos aportes son válidos, exactamente. Ese es uno de los elementos primordiales en cuanto a la clasificación que tenemos que tener. Si nos preguntan en materia de examen cuáles son las facultades del juez en cuanto a un contrato de buena fe, es esa, por supuesto. Obviamente todos los jueces tienen que actuar con equidad, buen aporte de Jessica. Y el otro aporte de la otra compañera es que el juez, la atribución del juez en cuanto a los contratos es simplemente hacer cumplir, ¿qué cosa? Lo estipulado por las partes, hacer cumplir lo que cada una de las partes hayan convenido en el hecho. El juez no tiene otra función sino esa, hacer cumplir, homologar lo que las mismas partes han llegado a un acuerdo previo y han suscrito dichas obligaciones. Perfectamente. Ahora bien, segunda pregunta para terminar este punto, que lo importante de las preguntas no son impertinentes, sino para esos punticos que yo sé que los voy a colocar en la evaluación porque son los elementales que tenemos que manejar independientemente de la bibliografía que utilicemos, que esos códigos que tenemos que hablar en común todos, independientemente de que los saquemos de una fuente o de otra, que otros busquemos una información distinta del otro, pero hay puntos específicos que tenemos que coincidir, que son generalmente los puntos de evaluación. En cuanto a los efectos de la clasificación de los contratos para la clase en general, cuando yo digo que un contrato es unilateral, ¿a qué se refiere esa terminología? Cuando un contrato es unilateral, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa que un contrato sea unilateral? La obligación es para una sola de las partes, profesor. Muchas gracias, Jessica. Perfectamente. Exactamente. Eso es lo que significa que un contrato sea unilateral. Y en su mismo orden, ¿qué significa cuando un contrato es sinalagmático? Cuando un contrato sinalagmático, ¿qué significa esa terminología? Es cuando la obligación es para ambas partes, profesor. Perfectamente. Entonces ya tenemos dos. Decimos que un contrato es unilateral cuando genera obligaciones hacia una sola parte, como perfectamente ha dicho nuestra compañera Jessica. Y decimos que un contrato es sinalagmático cuando engendra obligación para todas las partes dentro de la obligación. Y cuando decimos que un contrato es sinalagmático imperfecto, cuando decimos que un contrato es sinalagmático imperfecto,
Cuando el contrato nace originalmente como contrato unilateral, pero se deviene con posterioridad en bilateral. Exactamente, gracias Marlene. Esos son detalles que perfectamente hay que tener claro, porque generalmente son preguntas evaluativas inclusive. ¿Por qué? El contrato sinalagmático imperfecto, como dice nuestra compañera Marlene, nace engendrando obligaciones para una sola de las partes, pero por circunstancias eventuales posteriores en el devenir, hacen nacer obligaciones a las otras partes. Esa es la definición de la clasificación por sus efectos, que tenemos que tener claro: unilateral, sinalagmático, sinalagmático imperfecto. Por supuesto, también tenemos que saber que existen contratos por su naturaleza. Por su naturaleza inclusive pueden ser contratos gratuitos que solo benefician a una de las partes, y pueden ser contratos onerosos cuando benefician a ambas partes contratantes, pero en cuanto a su naturaleza, los contratos son gratuitos y onerosos. También debemos tener claro que los contratos, una de sus clasificaciones son por la dependencia. Y en cuanto a la independencia, tenemos que hay contratos principales que son necesariamente autónomos y no se hayan subordinados o sujetos a la existencia de otro contrato, de ningún contrato accesorio. Y cuando existen, en virtud de la existencia de otro contrato principal, se denominan contratos dependientes. Perfectamente, entonces, para circunscribir todo el elemento completo de este punto, era necesario algunos de estos comentarios que le acabo de decir en este momento. Ahora nos toca, o le toca a otra de nuestras compañeras, aportarnos un poco más en el ámbito de esta pequeña charla, discusión que estamos teniendo, y es la compañera Jessica, quien nos va a hablar de los pactos, el convenio de dotar, las convenciones. Adelante, Jessica, tiene perfectamente el escenario para aportarnos. Gracias. Bueno, sí, profe, a mí me tocó en primera instancia lo que son las convenciones. La convención es un acuerdo entre dos o más personas en un asunto que tiene un interés en común. La convención no basta para crear obligaciones, salvo cuando es un contrato y requiere una prestación previa para que genere esa obligación. Por ejemplo, tenemos lo que son las compraventas, que es una convención en la cual una de las partes acordó vender bienes a otra parte a cambio de un precio. Lo que son los préstamos, que son una convención por la cual una parte acordó prestar un dinero a otra parte a cambio de intereses. O las sociedades, que son convenciones por las cuales una o dos partes acuerdan trabajar juntas para un propósito en común. Después tenemos lo que son los pactos, que los pactos son acuerdos entre dos o más personas que no tienen fuerza legal de un contrato, carecen de lo que es una causa y de nombre, lo que significa que no se basan en una razón jurídica específica ni tienen una denominación legal propia. Sin embargo, existen pactos que no son exigibles en reglas tribunales, sin embargo, existen ciertas excepciones como esta regla, que serían los pactos obligatorios por la ley, que son algunos de los pactos que son exigibles por la ley, como actos obligatorios por el edicto del pretor, que es cuando el magistrado romano. Y tenemos lo que son los pactos accesorios a contratos, que son los que agregan un contrato válido. Tenemos lo que es el convenio, tiene en principio por lo que son los emperadores romanos Teodosio II y Valentiniano, que establecen una simple promesa de dote, que es jurídicamente vinculante. En otras palabras, si una persona promete entregar un dote a otra persona, contrato obligatorio.
incluso si no se había realizado ningún acuerdo formal. Donación es un acuerdo entre dos partes en el cual una de ellas, el donante, transfiere la propiedad de un bien a otra y el donatario sin recibir nada a cambio. En el derecho romano no se consideraba un contrato formal, esto significaba que no eran exigibles ante los tribunales. Sin embargo, a partir del año 319 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó una constitución que exigía ciertas formalidades para la donación, como era la redacción de un documento. Esto se dio fuerza legal a lo que era la donación a través como de un contrato. Y finalmente lo que es el emperador Justiniano consolidó la donación como un negocio jurídico pleno. Esto significó que la donación ahora era un contrato completamente válido y exigible entre los tribunales. El compromiso es un acuerdo entre dos o más partes en el que se someten a la resolución de un conflicto ante la decisión de un árbitro imparcial. En el derecho romano el compromiso se formalizaba mediante un acuerdo verbal formal que incluía una decisión del árbitro. Justiniano I modificó este compromiso para hacerlo más obligatorio. El compromiso era obligatorio si las partes prestaban juramento para cumplir esa decisión del árbitro. Alternativa al proceso judicial ordinario es resolver los conflictos de forma más eficiente. Eso es todo lo que me toca. Gracias Jessica. Perfecto. Como es la costumbre, ¿alguna pregunta para nuestra compañera? ¿Alguna pregunta para nuestra compañera en este momento? ¿Me escucha? ¿Tú me escuchas, Jessica, todavía? ¿Me estás escuchando? Sí, profesor. Ajá, yo hice la pregunta y me contesté yo mismo, puesto que hoy la clase está muy callada, no sé por qué, pero sí me están escuchando, gracias a Dios. Yo tengo una pequeña inferencia para la clase en general y para Jessica, por supuesto, que es la que está en el punto. ¿Existe alguna diferencia, Jessica, que podríamos explicar entre convenio y pacto? ¿O uno es sinónimo al otro o significan lo mismo? ¿Tú crees que podríamos detallar si existe alguna diferencia o son figuras similares o en qué se diferencia una de otra? ¿Tú crees que nos podría, abusando un poco de tu exposición, podrías detallarnos un poco? ¿Estás en esa capacidad de detallarnos esa diferencia o si la similitud es marcada y significan lo mismo entre pacto y convenio? Por favor. Profe, si bien los conceptos son relativamente similares, lo que es la convención valga la redundancia, es un acuerdo que es la obligación, pero a través como de un contrato. Y en el pacto, la convención puede o no producir esa obligación. Gracias. Pero ambos son acuerdos entre dos o más personas. Gracias. Marlene, gracias Jessica. Marlene, ¿qué ibas a decir con respecto a esto? ¿Ibas a decir algo? No, pero me activó Ok. Gracias. Muy buena el aporte, Jessica. Está bien. Tengo temores. Está lloviendo terriblemente aquí.